Ayer la Comisión Permanente aprobó un exhorto para que la PGR informe sobre la investigación contra Ricardo Anaya. Para hablarnos un poco más al respecto sobre esta situación, saludamos con gusto a Adriana Dávila del PAN, senadora. Muy buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, al contrario, gracias a ti y a tu auditorio por permitirme dar nuestra posición en tu programa. Gracias, senadora. Pues hay muchos temas con respecto a lo que se ha hablado de estas denuncias que realizan por parte de los otros partidos hacia Ricardo Anaya sobre esta polémica que se ha generado con el tema de las naves industriales y otros temas más relacionados con los hermanos Barreira. Hace una hora platicábamos con el senador José María Tapia del PRI para pues también conocer su postura y pues dice que hay todavía material o todavía información por investigar de Ricardo Anaya. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, tan nosotros hemos estado de acuerdo con la transparencia y Ricardo no tiene nada que ocultar. El día de ayer nosotros aceptamos discutir este punto de acuerdo en el pleno de la Comisión Permanente. La posición del senador del PRI es lamentable porque usando una comisión de gobernación se negó también junto con el PRI y Morena, se negaron a que en el mismo sentido las investigaciones que están también ya interpuestas ante la Procuraduría General de la República respecto de Andrés Manuel López Obrador y respecto también de José Antonio Meade por el tema concreto de Odebrecht y obviamente sobre los desvíos de la estafa maestra, pues pudieran darse por iniciarse y pudiéramos decir de cara al país que el que nada debe nada teme, y ellos obviamente se opusieron. Y mira, debo decirte con toda claridad, la estrategia del PRI y en complicidad con Morena para intentar a toda costa meter a Ricardo Anaya a esta misma bolsa de corrupción que tienen ellos, obviamente lo que ha generado es este encono ciudadano, debo decirlo con mucha tristeza, porque pareciera ser que si a ellos, como lo dicen ambos, si no está Ricardo en la competencia, si Ricardo no está en la competencia, no entiendo por qué el uso de las instituciones, concretamente la Procuraduría General de la República, para hacer este uso faccioso, lamentable investigación, aparentemente, porque no hay investigación alguna al respecto, sobre imputaciones que de pronto salen en plena campaña. Es el único tema que le han querido, como no le encontraron nada a Ricardo, es el único tema que han querido plantear y toman por bueno un asunto de un video que curiosamente sale 15 minutos antes del último debate, pero además decirte que también curiosamente es el único tema que ya es un refrito, pretendiendo hacer esto como un acto de corrupción en el que Ricardo absolutamente nada tiene que ver y ha explicado detalle a detalle, no así por parte de los otros aspirantes que, reitero, tienen ya un pacto para generar la impunidad en el sexenio que está por terminar. Y con esto te quiero comentar, acabamos de oír también en tu noticiero justamente el tema de estos contratos que se han venido generando, que se generaron en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y de los que curiosamente el PRI no se ha pronunciado y no ha planteado absolutamente nada, aún siendo recursos federales, aún siendo también parte de este fideicomiso, y en donde se dan adjudicaciones directas, porque finalmente pues ambos son priistas y el modo de operación es exactamente el mismo. Y en ese mismo sentido también te comento, y yo planteaba con Vanessa Rubio hoy, planteaba con Mario Delgado, que así como se apresuraron a hacer una denuncia de esta naturaleza, pues yo preguntaría por qué no se han apresurado para hacer las mismas las denuncias de delitos que sí están son evidentes, que están imputados, como el caso concreto de Carlos Lomelí, que es candidato de Morena al gobierno de Jalisco, que por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos está investigado por delincuencia organizada. Por eso, la propuesta de López Obrador no nos extraña respecto de generar este tema de la amnistía a la delincuencia organizada, porque obviamente, aprovechando estas circunstancias y este pacto que hizo con ellos, pues quiere darles este perdón, tan es así pues que tiene a otro delincuente como senador, que es Gómez Urrutia. Y la verdad es que es muy triste que un candidato que se dice honesto, pues confirme el dicho de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, porque evidentemente Andrés Manuel López Obrador en todos los años que tiene haciendo campaña ni ha explicado cómo vive,
miente de manera contundente todo el tiempo, no contesta absolutamente nada de lo que se pregunta y piensa que este país y gobernar este país es un chiste en el que puedes lanzar acusaciones, hacer chistoretes que pudieran parecer graciosos, pero que lo único que denotan es la estatura y el nivel que tiene un candidato a la presidencia de la República que no logra explicar con claridad qué proyecto de nación tiene. Senadora, por el contrario, Ricardo sí lo ha hecho y a cada punto que se le ha planteado no hay ninguna imputación y yo lamentaría mucho que la PGR siga siendo usada en lugar de resolver para los problemas y los delitos que este país no puede resolver, sea usada para perseguir a los adversarios políticos. Se le ha exigido a la PGR que se dé pues un plazo no mayor a los 10 días para poder dar avances en cuanto a esta investigación. La pregunta se ha hecho del por qué seguir con este tema o, si me permite calificarlo de esta manera, por qué seguir escarbando en este tema. ¿Qué es lo que piensa usted que aún no queda claro para la oposición que continúan con este tema? Bueno, porque hay una estrategia aparentemente del PRI de querer bajar a Ricardo al tercer lugar para ver si así les alcanza. Ya lo hemos repetido hasta el cansancio, ya su candidato no prendió. Tan es así que una parte del PRI, concretamente el viejo PRI, ha negociado ya con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo te explicas la aparición de más del 70% de los candidatos que tiene Morena? Son candidatos que militaron en el PRI. ¿Cómo te explicas que esté la gente más cercana a Mario Fabio Beltrones ya con Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo te explicas que hay gente que militó, que está en el PRI, que bajita la mano, están trabajando? ¿Y cómo te explicas que no hay una sola denuncia de los actos de corrupción de Andrés Manuel López Obrador por parte del PRI? Pues digo, porque hacer una denuncia de corrupción contra el PRI, pues es un pleonasmo, perdóname que lo diga, porque finalmente, pues si alguien ha demostrado su corrupción permanente y de un sexenio volcado de una terrible corrupción, pues es este. De tal forma que se han apresurado a querer intentarle a Ricardo, porque es el único que ha dicho con toda claridad que cuando él sea presidente, por supuesto que aplicará con este fiscal autónomo que se pretende plantear, pues todas las investigaciones necesarias para que en caso de que Enrique Peña Nieto tenga responsabilidad en la corrupción de este sexenio, pues obviamente se generan las responsabilidades que correspondan. ¿Usted cómo califica todos estos movimientos? ¿Lo diría que es una guerra sucia, es un intento de descalificación hacia el candidato, hacia el partido? ¿Cómo lo podría calificar? Es un exceso y quiero decirlo con toda claridad. Mira, el día de hoy nos enteramos de la triste noticia de un candidato más asesinado. Con esto estamos hablando de más de 100 candidatos en todo el país asesinados, lo cual es producto de esta tierra, este lodo que se ha venido generando de la campaña de odio que inició Andrés Manuel López Obrador, y lo quiero decir con todas sus letras. Cuando empiezan esta campaña a hablar de mafias del poder, que por cierto hoy que están con él, pues ya no son mafias del poder, cuando habla que los empresarios son corruptos, pero él adjudica a sus empresarios favoritos contratos similares como los que el PRI también adjudica a sus contratistas favoritos, pues lo que hace es una polarización de los ciudadanos que están cada vez más enojados con la clase política, y cuando él se alza de esta bandera, llamémosle de honestidad, que por cierto nada de honestidad tiene, porque ahí está Eva Cadena, René Vicarano, Carlos Lomelí, está Fausto Vallejo, está este partido Encuentro Social que usa lamentablemente a los cristianos que con la fe creen en su religión, y obviamente los usan literalmente para ofrecerlos como botín electoral, pues genera esta exacerbación ciudadana en este país. Y eso ha hecho que en esta falta de atención de las autoridades, pues también en estos odios haya una serie de motivaciones por parte de delincuentes, por parte de personas, para poder ir contra la clase política de la que él mismo forma parte. Porque calificar a todo mundo de lo mismo, pues es no solo irresponsable para una persona que pretende ser el presidente de este país cuando México está más necesitado de un Estado de Derecho y de combatir la impunidad. Y lo triste es que hasta ahorita no hay una sola investigación respecto de estos asesinatos que puedan ayudar a que el gobierno federal también responda, porque es responsabilidad del proceso electoral federal de este candidato. Y no es porque de este gobierno, y no es porque los candidatos sean candidatos a cargos federales, es porque el ambiente político y la gobernabilidad de este país depende de la forma en la que se esté manejando con responsabilidad este gobierno, en lugar de estar interviniendo a través de la Procuraduría para perseguir al adversario político que les resulte incómodo.
Entonces todo esto, todos estos movimientos, estos pues acusaciones que están dando, en su juicio, ¿estaría afectando pues lo que resta de esta etapa final de las campañas hacia su partido? Sí, es un gran abuso de poder, pero mira, más hacia el partido, afecta a México, a los mexicanos y las mexicanas. No es un tema que solo sea una acusación que Ricardo ha respondido con toda la claridad de dónde está su posición y cuál es su posición. Lo lamentable es que no se han dado cuenta del clima que generan ante los ciudadanos. Y eso creo que es un tema irresponsable, es un tema no solo que, reitero, que afecta al candidato, sino que nos da a entender pues que este país requiere de mucha seriedad, requiere de mucho compromiso para lograr que haya gobiernos estables y que no estemos poniendo a mexicanos contra mexicanos, a mexicanas contra mexicanas, solo porque a alguien se le ocurre obsesionarse por el poder. Senadora, ¿ha habido algún acercamiento con pues el presidente del Senado, Ernesto Cordero? Recordemos que él estuvo impulsando esta demanda por lavado de dinero que estuvo hablando, el presunto lavado de dinero por parte del candidato presidencial Ricardo Anaya. ¿Ha habido algún acercamiento con él? ¿Y qué tan real es lo que se ha estado diciendo de que podrían quizás pues expulsarlo del partido a Ernesto Cordero? Bueno, los estatutos son muy claros. Ernesto ha planteado su voto y tomó una decisión de apoyar a otro candidato que no es del partido y los estatutos son claros. Pero mira, más allá de la expulsión del PAN, de la que tendrán que encargarse los temas, el partido en sus temas internos, a mí lo que me da mucha tristeza es el valor desechable que le da el PRI a todos los actores que a los que aparentemente o a los que les hacen favor. El caso de Ernesto es lamentable porque fue secretario de Desarrollo Social, fue secretario de Hacienda, un hombre inteligente. A mí me sorprende ver cómo lo usan como un instrumento de golpeteo al interior de el partido para descarrilar la candidatura de Ricardo, y él no se da cuenta. El día de ayer, por ejemplo, no asistió a la sesión argumentando diversos compromisos, porque yo creo que debe estar él muy mal de ver cómo ha sido usado, de cómo ha sido lamentablemente utilizado para ser este instrumento en donde el PRI ni siquiera mete las manos. Te lo digo con toda honestidad, no me imagino a ninguno de los dirigentes del PRI haciendo esto. Fíjate el nivel que le dan a estos compañeros. Ustedes vayan, golpeen a los panistas, golpeen a los candidatos, a los adversarios, y ellos como siempre lavándose las manos, diciendo nosotros no fuimos, como usaron la Procuraduría General de la República. Así están usando el Senado de la República, porque Ernesto Cordero no es solo presidente o miembro de un partido o que apoya a un candidato, es el presidente del Senado y nos tiene que representar a todos. Y yo pues lo lamento muchísimo, pensé que su estatura era mayor, que su experiencia como secretario en 2 ocasiones pues le podía dar ese nivel en no prestarse a estos juegos y no ser este lamentable pañuelo desechable que está usando el PRI. Y yo lo que sí te quiero decir es que pues ahí están todos los elementos para que la Procuraduría pueda dar un informe. Nos van a salir seguramente como cuando Josefina Vázquez Mota, en donde hay acusaciones de lavado de dinero para el caso concreto del Estado de México, y después era, usted disculpe, no hay absolutamente nada. No es la primera vez que el PRI hace eso, no es la primera vez que este gobierno hace eso, y pues la gente de Morena y Andrés Manuel López Obrador ahora sí se está dejando querer por la magia del poder, pues le encanta mucho este papacho que le están dando para lograr un objetivo cuya ambición ha rebasado mucho más su amor por este país. Adriana Dávila, senadora del PAN, le agradecemos, nos muestra su postura y también su tiempo para responder a estas preguntas y también presentarnos toda esta postura por parte de Acción Nacional. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.